Millones de personas respirando humo durante más de 2 años. Un ecocidio sin precedentes. ¿Por qué los humedales se prenden fuego ante nuestras miradas y no pasa nada? ¿Para qué? ¿A quiénes les sirve? ¿A qué intereses sirve este ecocidio? Para poder pensar algunas respuestas a estas preguntas, nos encontramos hoy con Pablo Pairó. Él es miembro del Instituto de Pensamiento Popular Soberanía y del Foro por la Recuperación del Paraná. También es arquitecto y es docente de diseño de paisaje. Y bueno, en los últimos días presentó un informe muy interesante y muy recomendable para poder entender algunas de las causas profundas de esta problemática que estamos sufriendo y respirando millones de personas en nuestro país. Bienvenido, Pablo. Gracias, Marina, por la invitación. Bueno, Pablo, presentaste un informe muy interesante, apoyado de unas gráficas que dejan bastante en evidencia el problema que tenemos. Las vamos a estar mirando mientras vamos charlando. Pero bueno, primero que nada, poder preguntarte, ¿qué te lleva a escribir este informe? Mira, básicamente tiene que ver con, por un lado, la impotencia que genera ver tanto daño ambiental, tanta destrucción de un territorio que es muy frágil y al mismo tiempo las consecuencias en la salud de la población. No sé, me parece que poder echar luz, descifrar un poco el porqué de todo ese fenómeno, por lo menos ayuda a poder avanzar en relación a su solución. Cuando hablamos de los humedales, ¿de qué área geográfica estamos hablando? Bueno, ahí una de las imágenes justamente tiene que ver con la definición del área, ¿no? Son 2.300.000 hectáreas. Es un territorio que arranca al norte de la ciudad de Diamante y llega a la desembocadura del río Paraná. Y sería todo el área de islas, humedales, predelta, delta, digamos, todo el espacio geográfico que tiene un poco esta particularidad, ¿no? Es un territorio inestable, es un territorio que tiene esta condición de presencia del agua, de condiciones fluctuantes, digamos, que son un poco lo que lo caracteriza. Vos en tu informe hablás de que los humedales se convirtieron en los últimos años o en las últimas décadas en un territorio para la ganadería que está en retirada de otros sectores. ¿A qué te referís con eso? Sí, es un fenómeno que tiene 30 años aproximadamente en Argentina y que tiene que ver con lo que ha sido en el desarrollo en Argentina de un modelo productivo, nosotros decimos una matriz extractivista que se ha ido instalando no solo en Argentina, sino en esta parte de Sudamérica que podemos englobar dentro de lo que es la Cuenca del Plata, y que ha tenido como objetivo principalmente asegurar la provisión de ciertas materias primas a las grandes potencias que de alguna manera pusieron en la mira este vasto territorio de la Cuenca del Plata, y que eso contó con una alianza, decimos nosotros, de un sector muy poderoso en Argentina, que son los grandes terratenientes, ¿no? Que han sido los grandes beneficiarios de este modelo, que lo que llevó fundamentalmente fue a una gran expansión de la producción de la soja en Argentina, un corrimiento de la frontera agrícola, una gran valorización de las tierras, aumentó el precio de las tierras, aumentó el precio de los arrendamientos, se transformó en el gran negocio, ¿no? Por eso se habla de los agronegocios, porque bueno, tiene que ver con cómo el capital financiero, cómo distintos mecanismos fueron encontrando en la producción de este tipo una gran rentabilidad, ¿no? Y la ganadería, que históricamente había ocupado un papel importante, dejó de ser competitiva, digamos, frente a este tipo de producción, y tuvo que ir encontrando nuevos territorios, ¿no? Una parte desapareció, pequeños y medianos productores ganaderos que directamente no pudieron reconvertirse, una parte
pasó a ser producción sojera, y otra se radicó en áreas marginales hasta ese momento, que eran la zona de islas, en esta zona de próximo a Rosario, frente a las costas nuestras, ¿no? ¿Cómo se refleja eso en términos numéricos? Bueno, que se pasó de los años 90, en donde había alrededor, según estimaciones del INTA, 160.000 cabezas de ganado radicadas en la isla, que ha sido históricamente un lugar de cría, de engorde, de ganado vacuno, pero en un proceso muy acelerado, desordenado, sin prácticamente un direccionamiento por parte del Estado, se pasó a más de 1 millón de cabezas de ganado al año 2007. Ese proceso, en ese año, que es el momento como del pico de la presencia de la ganadería en esta zona, empieza a tener un descenso porque hay una gran inundación que hizo que una parte de los productores que se habían ido a las islas sin conocer muy bien ese territorio y las condiciones que tenía, decidieron sacar la producción de ahí, y actualmente es bastante menor, llegando a un poco más de 500.000 cabezas, y ha tenido un repunte en los últimos años que después lo vamos a explicar, ¿no? Pero ese es más o menos el fenómeno que nosotros decimos como el éxodo ganadero, ¿no? Hay un proceso de erradicación de una nueva estructura productiva en un área que prácticamente no tenía ese desarrollo, y tuvo en poco tiempo un acelerado desarrollo en esta índole, ¿no? Vos hablás de algunos impactos que tiene este desarrollo ganadero en la zona en el territorio de los humedales. ¿Cuáles son esos impactos? Mira, en el relevamiento que se pudo hacer, y encontrando información incluso de otros estudios anteriores, un dato que es realmente escalofriante es todo lo que ha sido el desarrollo de terraplenes, canalizaciones, endicamientos, digamos, todas las transformaciones que se generaron en el territorio justamente para controlar el fenómeno de las inundaciones, de la presencia del agua. Ha tenido un impacto brutal en el territorio. Son más de 8.000 kilómetros de este tipo de inserciones de terraplenes, de maquinaria, que principalmente más cercano como al sur de todo este gran espacio del delta, más cercano a la ciudad de Gualeguay, más cercano a Ibicuy, que son localidades que están directamente dentro de todo este espacio, transformaron radicalmente este lugar, ¿no? Con un impacto ambiental que todavía no se miden las consecuencias, pero que seguramente tiene una modificación, una alteración de los ciclos de la vida de estos lugares, que evidentemente, en función a garantizar este gran negocio ganadero, quedaron de alguna manera secundarizadas estas otras cuestiones, que son las que nos parece importante preservar en un lugar como este. Con respecto al fuego, digo, en esas placas se muestra muy claramente, pero me gustaría que desarrolles cuáles son las áreas en las que hay focos de incendio. Por un lado, en el relevamiento, que hay una de las placas en donde nosotros contamos un poco, bueno, qué cantidad de establecimientos ganaderos existen actualmente, ¿no? Hay, por lo menos del relevamiento de la foto aérea, en donde se detectan claramente cuáles son cada uno de estos establecimientos, cosa que sorprende que el Estado hasta ahora no lo haya hecho, si bien después vamos a ver qué información tienen. Nosotros detectamos 365 establecimientos que están en todo este sector. ¿Cuál es la particularidad que encontramos cuando ponemos en relación la cantidad de esos establecimientos, su localización y el mapa del fuego? Es que la mayoría de los focos de incendio que se han reiterado en las últimas semanas principalmente, no tienen que ver exactamente con la localización actual de los establecimientos ganaderos, sino que
la mayoría de esos focos son en áreas que podríamos decir vacantes de actividad productiva. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué, no? ¿Para qué se están generando estos focos de incendio? De hecho, hay condiciones extraordinarias en términos climáticos para que esto suceda y se descontrole muy rápidamente, porque este fenómeno que te decía al inicio, ¿no? de la expansión de la frontera agrícola, que implicó que se desmontaran 70 millones de hectáreas, llegando al corazón de Brasil, territorios que tenían obviamente una función, ¿no? En la retención de las aguas, en los ciclos que regulan justamente las inundaciones, las temperaturas. Bueno, eso tenía un impacto muy importante. Se habla del cambio climático, de cómo eso está repercutiendo en las temperaturas, en inviernos y veranos cada vez más rigurosos, en la tropicalización del clima. Bueno, eso en nuestra zona en particular se tradujo en una sequía muy prolongada, que ya lleva casi 2 años, con una bajante histórica del río Paraná, por los registros que se tienen desde 1884, que no se tiene una situación de una bajante tan prolongada, cosa que además históricamente era toda la red, digamos, de afluentes del río Paraná, de alguna manera ejercía cierto control en las prácticas que históricamente se desarrollaban en relación a la quema de pastizales, que es una práctica que históricamente se hacía justamente para acelerar el rebrote de los pastizales. ¿Por qué? Porque es en general un tipo de vegetación de tipo anual que tiene un ciclo de vida, nacen y mueren anualmente, y la quema normalmente lo que resolvía es acelerar un poco la renovación de esas pasturas, justamente al final del invierno. Por eso en general han coincidido, digamos, los momentos de mayor presencia de humo y mayor agudización de todo este problema justamente en los inviernos, ¿no? Que es el momento en donde este tipo de prácticas se desarrollan, ¿no? Hay estudios que sostienen que se ha reducido un poco la cantidad de ganaderos que hacen este tipo de prácticas, ¿no? Pero lo que pasa es que al existir esta sequía tan prolongada, al haber una gran cantidad de materia orgánica acumulada justamente por esta sequía, con pocas inserciones, digamos, de quemas en el territorio, fácilmente se descontrolan. El tipo de superficie además permite que por debajo del suelo se pueda canalizar el fuego. Tengan en cuenta que hay verificaciones que, no sé, un nido de un ave puede volar por el fuego 400 metros y generar otro foco de incendio. Digamos, es tan sencillo, digamos, en condiciones como la que tenemos actualmente, la propagación del fuego, que después se torna incontrolable, ¿no? Y no hay prácticamente capacidad para poder dar cuenta por el tamaño, ¿no? Imagínense que esas manchas amarillas que vemos en las imágenes, que son el fuego, equivalen a una superficie más grande que todo lo que podría ser la superficie del Gran Buenos Aires, Capital Federal. Todo eso junto es aún más pequeño que la superficie que hoy se está quemando. Imaginen, sé que no alcanza ningún sistema de sofocación del fuego para semejante superficie en fuego, ¿no? Entonces, bueno, parte de este informe tiene que de alguna manera servir para entender un poco, por un lado, la fragilidad de todo ese ecosistema, porque si algo tiene, digamos, de beneficioso, ¿no? En términos de la reserva del agua, del control justamente y amortigua cuando hay inundaciones. Es un territorio que tiene múltiples funciones ecológicas, también sociales, también culturales, porque hay
una población que ha vivido históricamente vinculada a la producción de las islas, hay gente que se dedica a la pesca, hay gente que se dedica a la producción de miel, pero lo ha hecho siempre con una armonía, llamémosle, con ese ecosistema, ¿no? Bueno, la irrupción de la ganadería y en esta escala ha modificado eso y tiene que ver un poco con este modelo que decimos nosotros, pensado para los de arriba, pensado para los de afuera, en donde en este afán de garantizar la producción de ciertas materias primas se arrasa con lo que sea para poder lograrlo. Después de todos estos años, ¿se sabe algo sobre las responsabilidades? ¿Hay nombres y apellidos de las personas responsables de esto? Sí, algunos se conocen y en esto me parece que lo primero que hay que decir es que se ha desarrollado un movimiento ambiental muy importante en todo este tiempo, que tiene que ver justamente con que se empezaron a conocer algunos nombres, un movimiento juvenil que cuestiona justamente la destrucción del planeta, que cuestiona un poco la esencia de este sistema que parece privilegiar los negocios por encima de la vida. Y esa gran movilización que ha tenido, bueno, distintos momentos de hecho hace poco venimos de lo que fue acá en Rosario, ¿no? Una movilización muy importante frente al monumento, lo que han sido los cortes en el puente Rosario Victoria, una cantidad muy importante de iniciativas que se han ido desarrollando, de distintos movimientos que se van articulando, que se van potenciando y que tienen que ver un poco con ejercer la presión necesaria para que de una vez por todas se empiece a conocer, bueno, quiénes son los responsables de estas prácticas, quiénes son los propietarios, de quiénes son los terrenos que actualmente se incendian. En relación a eso nosotros teníamos algunas informaciones que fuimos cruzando, aparecen ahora algunas listas de Excel en donde se mencionan algunos de estos grandes propietarios. Hay uno en particular que nosotros ya lo habíamos detectado en el 2020 cuando hicimos una primera lectura de todo este fenómeno, que es José Aranda, dueño de una empresa que se llama Copra Sociedad Anónima. Es un gran ganadero, un gran terrateniente que tiene explotaciones en Corrientes vinculada a la producción arrocera, es accionista del Grupo Clarín y fundamentalmente es socio de un gran terrateniente en Argentina que es George Soros, que tiene explotaciones acá en Santa Fe, en la zona de Colonia Macías, todo lo que se conoce como Adeco Agro, que es una gran empresa de producción de arroz en nuestra zona. Es uno de los que tiene denuncias, que ha sido detectado, localizado los establecimientos y que por el momento no ha recibido ningún tipo de sanción, pero figura por lo menos dentro de los citados, dentro de las firmas que han sido convocadas. Hay otra de las instalaciones que se llama la Nueva Trinidad, que tiene importancia básicamente por lo que implica, ¿no? Es de la familia Nazar Anchorena, ¿no? Este apellido Anchorena, históricamente vinculado a los grandes terratenientes en Argentina, a las familias patricias, ¿no? Las que han históricamente tenido un rol muy fuerte y que tienen particularmente una incidencia en lo que son los grandes consignatarios, ¿no? Los grandes las empresas que están en la intermediación de todo este negocio, que tiene un lugar de asiento, ¿no? Que es el Rosgang, se llama, es así la sigla que los agrupa, y que todo eso funciona dentro de lo que es hoy la Bolsa de Comercio de Rosario, que hasta ahora no lo habíamos mencionado, pero es de alguna manera la institución que claramente oficia como la usina ideológica de apoyo y de desarrollo de este modelo en Argentina, digamos, tiene ese rol.
mostrar las bondades de un modelo que ellos dicen es exitoso. Lo plantean como que bueno, las exportaciones son récord, hay que seguir profundizando este modelo, y lo que nosotros decimos es que el panorama que tenemos es justamente de que hay exportaciones récord, tanto de la producción de soja y de los cereales en general, y también de la carne, pero ¿cuál es la contracara de todo ese fenómeno? Tenemos el 50% de la población por debajo de la pobreza, tenemos el índice más bajo de consumo de carne per cápita de la historia, con lo cual esta versión que se nos trata de vender, ¿no? De que aumentando las exportaciones, aumentando la inversión extranjera, mágicamente se van a resolver los problemas, un poco la realidad va contrastando de que, lejos de suceder eso, en tanto el modelo este va acrecentando la extranjerización, particularmente del comercio exterior, va acrecentando la concentración de la producción en muy pocas manos, cada vez son menos los que producen. Los últimos censos agropecuarios justamente van mostrando el alto nivel de concentración que hay tanto de la tenencia de la tierra. Te tiro un dato, no sé, en Santa Fe 2.000 propietarios tienen el 50% de la superficie productiva de Santa Fe. El otro día salía una nota que nombraba bueno, a uno de estos grandes terratenientes, ¿no? Como es el caso de Batistuta, ¿no? Que bueno, la nota es porque bueno, no quería pagar el impuesto a la riqueza, y bueno, se conoce que tiene 126.000 hectáreas en el norte de la provincia. Ese son un poco el contexto en donde se inscriben. Acá en el humedal no decimos que se concentra la ganadería de Argentina, es una expresión relativamente acotada de un fenómeno mucho mayor, ¿no? Pero que tiene que ver con que en el año 2019 se habilitó la exportación de carne a China, eso aumentó la demanda, entonces muchos ganaderos empezaron a orientar la producción para la exportación, por eso aumentó tanto el precio de la carne, por eso es cada vez más difícil que en la mesa de los argentinos y de las argentinas esté este producto que históricamente ha tenido que ver con lo que se dice la mesa de los argentinos, pero que hoy está muy lejos. Después está otro de los grandes dueños, Pablo Rufino Baggio, que es de esta empresa de jugos bastante conocida, que también tiene varias denuncias, ha sido citado en reiteradas situaciones, pero en general el denominador común es como que, bueno, todo queda ahí. Puede haber alguna situación, una citación, puede haber algún procesamiento, pero evidentemente la justicia por el momento se mantiene del lado de los grandes, los que hacen grandes negocios acá, ¿no? Y tengo que mencionar también, porque me parece que no es un dato menor, que tanto el intendente como el viceintendente de Victoria son propietarios de tierras en estas zonas, son representantes en distintos momentos, ¿no? Pero ambos fueron presidentes de la Sociedad Rural de Victoria. En el caso de Mayoco, que es el intendente, tiene 30.000 hectáreas, es un gran propietario. Y de alguna manera esto va haciendo entender, ¿no? De por qué tanta dificultad en ir encontrando algunos responsables de este gran ecocidio, ¿no? Que es un poco el título de estas infografías que tratamos de que sirvieran un poco para poder hacer visible el problema, entender un poco el fenómeno más allá de la apariencia, ¿no? Que es este humo que está tan presente. Pablo, hablamos de la justicia ausente. Hablamos de buscar soluciones y aparece como protagonistas la gente y sobre todo los jóvenes y las jóvenes. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo los gobiernos en este momento? Digo, me gustaría escuchar tu opinión. La mía es que es bastante insuficiente. Aparecen más cuestiones de tweets y cuestiones así, pero
¿Qué rol están cumpliendo en profundidad? Mira, a mí me gusta una frase de Carlos del Frade que él dice que no le gusta hablar del Estado ausente, sino que el Estado está presente, pero de la peor manera, ¿no? Y que a mí me parece que en este caso, justamente, si uno habla de los distintos niveles del Estado, tanto el Estado nacional, provincial, municipal, digamos, eh, hay una connivencia, hay responsabilidades. Sorprende que los funcionarios solamente le exijan a la justicia que actúe cuando justamente el tipo de modelo productivo, el tipo de desarrollo que se está implementando en nuestro país no sale de la nada, tiene que ver con políticas, tiene que ver con distinto tipo de desarrollos que no están ajenos a la función política, ¿no? No sé, vemos lo que ha sido lo de Cabandier, ¿no es cierto? Bueno, parte de este gran proceso de lucha que devino en la exigencia de la ley de humedales, vemos que eso está trabado, que no se avanza, no solo que no se avanza, sino que hay modificaciones al proyecto para justamente contemplar este tipo de actividades o los controles sobre esas actividades. Por momentos parece un comentarista de la situación, eh, no sé, hace poco, ¿no? Hace días en que Cabandier aparece planteando, bueno, hay incendios, están descontrolados, pero como si fuera un comentarista de la realidad, ¿no? Pero más cercano acá, como pueden ser el rol del gobernador de la provincia de Santa Fe o el rol del gobernador de Entre Ríos, la verdad que uno podría decir que hay situaciones de mucha hipocresía, ¿no? Porque el mismo gobernador, en el caso de Perotti, que exige que vengan las Fuerzas Armadas para apagar los incendios, 3 días antes, en esta semana, estuvo firmando un acuerdo con delegaciones de Kuwait para avanzar en el norte de la provincia con la destrucción del otro gran humedal que existe en la provincia de Santa Fe, que son los bajos submeridionales, que son grandes extensiones de tierra, se calcula casi 5 millones de hectáreas, que quieren transformarlas en tierras productivas y dicen para garantizar la seguridad alimentaria. Lo que no aclaran es que es la seguridad alimentaria de las grandes potencias que necesitan mayor corrimiento de la frontera agrícola, mayor nivel de desarrollo de toda esta gran expansión de la soja que hemos tenido, y que lejos de tener que ver con mitigar o reducir el daño ambiental, van a profundizar aún más este modelo que las consecuencias las tenemos justamente ahora con el efecto del cambio climático, la reiteración de este fenómeno, que si bien se ha reducido la cantidad de producción ganadera, los perjuicios parecen aún mayores, pero bueno, tiene que ver con justamente esta multicausalidad de fenómenos que se van superponiendo con la sequía, con esto que te comentaba antes. Para cerrar, vos cerrás tu informe haciendo un llamamiento a la soberanía, a recuperar la soberanía del país, entendiendo que la falta de ella tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con las causas profundas de lo que después se ve con el humo que llega a las ciudades. Me gustaría que pudiésemos cerrar con alguna de esas ideas que puedas dejarle ese mensaje a las personas que nos están mirando. Sí, en el cierre un poco del informe yo lo que decía es, digamos, poniendo en valor fundamentalmente todo lo que ha sido el gran despliegue de la lucha ambiental, cómo se ha incluso coordinado regionalmente con otras localidades, ese gran avance que ha tenido, y por eso la necesidad de seguir insistiendo con lo de la ley de humedales, seguir insistiendo con el basta de las quemas, pero a eso yo digo, es necesario sumarle en algún momento una discusión sobre este modelo productivo, esta matriz que ha venido a instalarse en Argentina hace varias décadas y que yo entiendo tienen que ver justamente con la pérdida de soberanía. ¿Y por qué decimos pérdida de soberanía? Porque este modelo productivo, pensado
en beneficio de las grandes potencias que se aseguran la soja, que se aseguran el mineral de hierro, que se aseguran las principales materias primas que tiene hoy Argentina. Por otro lado, nos condena a cualquier posibilidad de desarrollo industrial, a que no sea posible un desarrollo industrial real, sustentable, soberano. ¿Por qué? Porque cada uno de estos acuerdos comerciales que tiene Argentina con estas potencias son a cambio de miles y miles de horas de trabajo que se traducen en productos importados que Argentina tiene que traer para poder funcionar, para poder desarrollarse, y que hace que históricamente esté trabada esta posibilidad que tiene básicamente que ver con el futuro de nuestros pibes, de nuestras pibas, de la posibilidad del trabajo en Argentina. Nosotros entendemos que en la medida que se mantengan las condiciones estructurales, que en los humedales se ven un poco ese último eslabón de las consecuencias nefastas para el medio ambiente, nefasta para la salud y nefasto socialmente, porque el resultado de este modelo productivo es que tenemos más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza y no hay perspectivas de que el trabajo vuelva a ser un horizonte posible que garantice igualdad en Argentina. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes.